Buenas Ah, noches desde España, buenas tardes para quienes estáis conectándoos desde el continente americano, o buenos días si ves esta clase después en diferido. El planteamiento en esta clase abierta, introductoria, es como mostrar una pequeñita introducción al mundo maravilloso de la astrología. Y realmente tengo un guión, que es el que, pues, esta presentación. Pero mi objetivo fundamental en esta primera clase es abrir a ciertas nociones, conocer cuál es vuestro interés, porque realmente, como comentaba un poco antes de empezar la grabación con uno de nuestros compañeros en directo, es que la astrología es un mundo de investigación que requiere años de profundización. Entonces, tampoco hay para mí un objetivo profundo, sí que hablaré que evidentemente hay como unas metas en estas 5 clases a conseguir, pero fundamentalmente para mí es que vayáis viendo esas bases que son necesarias para ir comprendiendo esta enorme experiencia que es el mundo de la astrología. Cuando nos remitimos a astrología, conectamos con la propia etimología de la palabra, que es el conocimiento de los astros. Pero esto nos tiene que llevar a un punto mucho más profundo, porque los astros que nos acompañan, al fin y al cabo, son elementos que los cuales proyectamos nuestras experiencias personales. En lo que es el mundo del esoterismo y el Colegio Internacional del Tarot, busca esa profundización del tarot y la astrología como compañera desde esa perspectiva profunda de nuestra existencia. Debemos comprender que todo lo que nos sucede está vinculado en diferentes escalas. Y así hay una ley profunda que dice que como es arriba es abajo. Y podemos encontrar uno de los libros más conocidos, que es el Kybalión de Hermes Trismegisto. Y esa idea nos lleva a ese elemento profundo que quiero que ya os vayáis impregnando de este momento inicial, ¿no? Que todo lo que sucede en las estrellas, en los planetas que nos rodean, asteroides, diferentes formas, cuerpos celestes, son un reflejo de lo que sucede en nuestro interior. Y es gracias a esa perspectiva que nos ofrece el mundo a nivel macro que podemos comprendernos y adentrarnos en esa aventura que es nuestra propia experiencia y comprender que cada hecho, y cada elemento, cada momento tiene un sentido y que la clave es poder descubrirlo para nosotras mismas. Como os digo, mi perspectiva desde aquí es simplemente es como generar una base para ir desarrollando este sendero. Y dentro de lo que es mi costumbre en cualquier tipo de curso o charla que doy, siempre invito inicialmente a un momento de conexión, de bienvenida, y este no va a ser el caso distinto. Así que os animo por un momento, incluso si estáis viendo de forma grabada esta clase, son 2 horas. Ahí están preguntándonos por el chat cuánto dura el curso. Lo iré explicando después también, pero bueno, digamos que cada clase son 2 horas de clase y solemos dejar un espacio para preguntas, más o menos no hay un tiempo determinado, que después evidentemente también podemos consultarlas a nivel posterior, vía el grupo de WhatsApp, vía el foro, la plataforma que tenemos disponibles, ¿no? Hay diferentes medios. Es simplemente como un espacio distendido posterior de tertulia para quien le apetezca. Pero bueno, también entendemos el horario de España, así que también de ahí nos adaptamos a partir de ahí. Y por esto también las clases quedan grabadas. Como os decía, ¿no? Ahora la idea esto, ¿no? Es por un momento de conectar. Entonces os animo a que podáis buscar una postura en la que os podéis sentir con el cuerpo recto, con la espalda bien asentada, ojos cerrados y simplemente centraros por un momento en mi voz. Y vamos a hacer un pequeñito viaje a través de la respiración. Y así, una primera respiración para conectar con nuestro cuerpo, para bajar a tierra, para simplemente observar
cómo es aquí y ahora nuestra materia. Hablaremos de esta dimensión durante el día de hoy y un poquito más adelante. Simplemente ahora es hacer un chequeo, no hay que cambiar nada. Simplemente observar cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo, este recipiente que nos permite obrar en nuestra experiencia vital. Y ahora os animo a una segunda respiración para conectar con nuestras emociones, con nuestro corazón, con el elemento agua. Simplemente una observación a cómo estamos emocionalmente, sin necesidad de cambiar nada, simplemente como puro observador del momento presente. Y ahora una tercera respiración para abrir nuestra mente, para poder dejar de un lado esos pensamientos que nos suelen acompañar en el día a día, esas cosas pendientes o esos planes futuros, ¿no? Poder centrarnos a través de esa experiencia, ¿no? De ese merecimiento a ese momento que nos estamos dedicando a comprender un poquito más el mundo de los astros, de esta ciencia, de todos los cuerpos que nos rodean a nuestro querido sistema solar. Y dejar por un momento esa atención en el momento presente para recibir lo que tengamos que recibir, para dejar aquello que debamos comprender en un futuro, para no tender aquellas cosas pendientes, un momento simplemente para nosotras, para atender nuestra mente lo más focalizada y centrada posible. Y una cuarta respiración para conectar con lo profundo, con lo espiritual, con el elemento fuego, para entender que todos somos uno, que todos somos pequeñas llamitas que una tras otra, unida a otra, configuran ese gran fuego que es la vida. Esa vida de la cual somos parte y a través de nuestros pasos, de nuestras experiencias, permitimos experimentarnos a nosotras mismas. Un fuego que nos permite impulsar las acciones, desarrollar objetivos, transformar las situaciones. Un fuego que nos une y que nos permite ver lo que hay más allá de las apariencias. Muy bien, y dicho esto, ahora ya podemos seguir abriendo los ojos poco a poco. Y para quien no me conozca, me voy a presentar un poquito. ¿Y quién soy? La idea que más con el tiempo me ha ido acompañando es esta imagen que ya tiene unos cuantos años y que me remite a la idea del peregrino. Siento que en mi vida soy un peregrino, ¿no? Un caminante, alguien que va transitando diferentes experiencias en las diferentes dimensiones de nuestra vida, en la que voy trabajando pues, según va desarrollándose la vida, en la cual me voy abriendo poco a poco a lo que es el terreno espiritual, ¿no? Desde lo más terrenal, podría decir que pues, en la parte física soy instructor de yoga, que puntualmente pues, imparto clases en un centro de aquí de Castellón. A nivel emocional, soy acompañante en procesos emocionales, de transformación, formado en terapia Gestalt. A nivel mental, tengo un doctorado en ingeniería, gestor de proyectos, me dedico a la consultoría en organizaciones. Y a nivel espiritual, trabajo con diferentes herramientas dentro del ámbito de las ciencias sagradas. De ahí mi pertenencia al Colegio Internacional de Tarot, después hablaremos, que está dentro del Colegio de Ciencias Sagradas, y de ahí que también utilice herramientas como la astrología y el tarot, y que vaya profundizando poco a poco en otros conocimientos, como es la Kabbalah, como es el taoísmo o el I Ching, ¿no? Herramientas que
vienen a hablar de diferentes formas, la numerología, para comprender que todo está unido, que está vinculado, que todos, como decía en esta pequeña meditación de conexión, todos somos uno y que desde ahí nos experimentamos. Con lo cual, al final, sí, mi nombre es David Cebrián, pero quién soy va más arriba, ¿no? Por eso no hay más descripción, ¿no? Que etiquetas que puntualmente se me pueden colocar y de las cuales, pues, lo que intento es como poder brindar lo mejor de mí mismo en ese camino, ¿no? Profundo que la vida me ofrece en cada momento. Y como os decía, hay que entender este curso de introducción a la astrología dentro de una estructura mucho mayor que es el Colegio Internacional de Tarot. Un Colegio Internacional de Tarot que ya tiene, si no recuerdo mal, ya 5 años de vigencia. Estamos funcionando, tenemos una página web que imagino que ya todas vosotras conoceréis, que es, bueno, busquéis por internet, Colegio Internacional de Tarot, que es donde a partir de la cual en la plataforma, luego lo veremos al final del curso, os compartiré para quienes estéis interesados poder inscribiros al curso de introducción a la astrología y después como base, ¿no? Y paso previo para el curso que entra dentro del diplomado del nivel 1 que ofrecemos en el Colegio Internacional de Tarot dentro de lo que es el tarot y astrología, ¿no? La conjunción de estos dos saberes y que lo que busca es esa comprensión del tarot a nivel profundo. Aquí comentaba antes de la grabación con uno de mis compañeros, que es Marcos Amadío, eh, que nos va, quienes vayan a desarrollar el curso, nos estará acompañando también. También tenemos compañeras y compañeros que han realizado ya cursos dentro de nuestro diplomado y siempre buscamos profundizar en la idea del tarot, no simplemente como una vía para comprender lo que nos sucede, sino, ay, gracias Víctor por compartir ahí el enlace, sino también para poder darnos cuenta de que es una vía de iniciación, de profundización a nivel espiritual, que es una vía de autoconocimiento. Y desde ahí abordamos en el Colegio Internacional de Tarot. Siempre buscamos mucha rigurosidad, un trabajo profundo, didáctico. Tenemos la suerte de tener un equipo de grandes profesionales en los cuales en la página web veréis, ¿no? Vamos abordando tanto lo que son las dos grandes tradiciones del tarot, ¿no? La tradición inglesa, más reciente, del siglo pasado, de lo que es también conocida como Rider Smith White o la tradición Bota, y después la tradición francesa más antigua, o tradición, o lo que es el tarot de Marsella. Y buscamos la conexión entre ellas dos, porque entendemos que el tarot es uno, ¿no? No simplemente corrientes que se han ido desarrollando en el tiempo. Una profundización que cuando uno se va abriendo a ese mundo, va observando cómo al fin y al cabo, simbología de algo mucho más profundo que está ahí anclado. Y como os compartía también, el Colegio Internacional de Tarot está dentro de una estructura mayor, que es el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, en las cuales pues también está la astrología, como decía, la cábala, numerología, matemáticas sagradas, diferentes ámbitos, en la cual nos abrimos en ese camino, ¿no? A entender, ¿no? Toda esa combinación y que está desarrollando, de hecho, próximamente en unos meses, ya un trabajo a nivel de diplomado universitario, ¿no? En México, ¿no? En la cual, pues, si hay alguna persona interesada, eh, tiene mis datos de contacto y a partir de ahí también le podemos brindar más información al respecto. Y dicho esta introducción, vamos a ello. Pero el primer punto importante es anclarnos para entender la astrología, es volver al momento de nuestro nacimiento, el momento en el cual estábamos en el vientre materno, ese momento en el cual conscientemente no nos recordamos, pero sí hay una memoria de nosotras que sabe esa experiencia, porque nuestra alma en un momento dado elige habitar ese cuerpo y le proporciona esa vida que después, a través del vientre materno, salimos y conectamos con la luz. Luz en mayúsculas y luz como elemento básico para entender lo que es la astrología. Y para ello os voy a invitar también de nuevo ahora a una pequeñita meditación para comprender realmente qué es esa experiencia. Porque la astrología
no va tan solo de cálculos de si el sol está en sí, tal sitio, la luna, si tengo tal aspecto, o tal casa, o hay tal tránsito, sino de comprender cómo mi experiencia vital está conectada desde el momento en el cual me dan a luz, ¿no? Conecto con esa luz y a partir de ahí se abre todo ese escenario de experiencias a desarrollar a partir de ahí. Así que os pido de nuevo, para quien le apetezca, cerrar los ojos y por un momento a conectar profundamente en esa sensación de cuando estábamos en el vientre materno. Si tenéis oportunidad y disponibilidad, os animo a que os podáis mover y buscar un espacio donde os podáis recoger y tener esa sensación, ¿no? de estar ahí, como esta aparece en la imagen, ¿no? En, recogidas dentro de vuestra madre, ¿no? Ahí en ese momento. Y después cómo la vida, a través de un esfuerzo, de un momento de transformación, de impacto, conectamos y salimos del vientre materno. ¿Y qué sucede en ese momento maravilloso y único? Que en ese momento nos desplegamos a la luz de nuestro sistema solar. Conectamos con la luz del sol. Y ese sol lo vemos, lo intuimos, porque evidentemente no lo vemos con los ojos, intuimos esa luz, una luz que viene directa del sol, pero no es esa única luz la que nos llega otras luces, otras vibraciones, porque la luz del sol, en ese momento que conectamos, también está alimentando toda una serie de planetas que nos envuelven. Unos planetas que van polarizando esa luz y la van brindando de una tonalidad diferente. Según cada planeta adquiere un, por decirlo así, como un color, como una esencia, como un magnetismo, algo que nos va vibrando y nos va dando ciertos aspectos, aspectos que van a nutrir nuestro cuerpo. Hay una rama de la astrología que es la astrología médica que nos van a nutrir nuestra psique. Otra rama es la astrología psicológica, en la cual voy a ir también brindando esas conexiones. Luego también otra astrología más profunda, vinculada a nuestra alma, que es la astrología esotérica. ¿M? Y después también una astrología vinculada más a lo mental, al día a día, a los procesos de los hechos que nos van pasando, a comprender todas esas sincronicidades o casualidades que no son tales, que tienen un sentido para arrimarnos a nuestra propia evolución. Porque en ese momento en el cual salimos y conectamos con esa luz profunda, lo que estamos alimentándonos es de una experiencia única en la cual hemos elegido, nuestra alma ha elegido para continuar su camino, para experimentar profundamente quiénes somos y entonces a partir de ahí ver cómo ir abriéndonos. Y la suerte es que todas esas energías del Sol, de la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Venus, toda esa estructura, cuerpos celestes, Quirón y otros más, nos están ayudando a que ese camino y ese sendero que desarrollamos en esta experiencia vital tenga esas claves que nos va a ayudar, ¿no? Como pequeños bastones en los cuales nos vamos a poder apoyar a partir de ahí. Y en ese momento mágico nos impregnamos de toda esa esencia. Y a partir de ahí todo se transforma y nos olvidamos de cuál había sido nuestro pasado. Nos centramos y reseteamos, pero sin embargo hay una memoria profunda que nos acompaña y un mapa en el cual nos vamos a ir adentrando en este pequeño curso, en esta introducción a la astrología a partir de ahí. Vamos a ir abriendo los ojos por un momento. Y ahora os voy a pedir colaboración por un momento y lanzaros una pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla y así os veo a las caritas. Si tenéis la oportunidad de abrir la cámara,
Ahí, un gusto. Y es, como apareció en la presentación, ¿sabéis cuál es vuestra hora de nacimiento? ¿Vale? Víctor, si puedes decirlo, ahí puedes comentarlo. Sí, las 10:45 en Castellón, ¿De la mañana o de la noche? de la mañana. De la mañana. ¿Vale? Entonces, Víctor tiene la suerte de que cuando nació, la luz del sol estaba ahí directa, ¿no? Ya estaba por el horizonte, ¿no? ¿Qué más? Hay más. Marce, va, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, quisiera preguntarte algo que siempre tuve en duda, que es en mi caso que soy adoptada y no tengo una fecha certera de cuál fue mi fecha de nacimiento, ¿cómo puedo aproximarme desde la astrología a esto, Mm. a saber más? Esto es gracias Marce por la pregunta. Es un tema muy interesante, porque es gracias precisamente a este mapa que es la carta astral, tenemos varias vías para poder conocer esa hora de nacimiento. Evidentemente, ya dependiendo de la técnica, hay pequeños márgenes de error. Por ahí a lo mejor uno no puede atinar hasta el minuto exacto, ¿no? A lo mejor no podemos saberlo hasta las 10:20. Pero si nos damos cuenta de hechos claves de nuestra vida, podemos conocerla, ¿no? Podemos observar entonces ese momento de poder conocerlo, ¿no? Y es a partir de ahí, como digo, hay dos técnicas. Una es a través de los tránsitos, que es muy conocida, y luego el tipo de astrología que utilizo, que es el sistema Hoover, tiene otro planteamiento, que es a través de los puntos de edad, que también nos ayuda, ¿no? Con 5 o 6 momentos clave podemos comprender esa hora, ¿no? Durante el curso sí lo iré comentando, ¿no? Porque una misma puede ver, ¿no? Puede también como ir viendo qué posibilidades hay, ¿no? Esto lo iré comentando durante el curso. ¿Sí, Virginia? Ahí, está silenciada, no te digo. A ver si puedes. Ahí. Pues, Ahora ya. sí. 1 de octubre a las 8:30 de la mañana. Muy bien. Aquí tenemos otro caso diferente, Virginia. Esto luego lo veremos en un mapa, ¿no? Virginia, posiblemente a las 8:40 claro, aquí estoy 8:30. pensando, 8:30, 8:30. Sí, claro. 8:30 de la mañana. Si hubiese sido en España, estoy pensando ahora, ya nos pillaría en otoño. Y entonces sería una hora que sería posiblemente al alba, ¿no? Esto ya, la hora de nacimiento nos va indicando justamente cuál es la posición, lo que hablamos en la astrología del ascendente. Esto lo veremos después cuando vayáis sacando vuestras propias cartas, ¿no? Pero nos va diciendo dónde estaba justamente esa posición en el horizonte, ¿no? En el este, ¿no? Y dependiendo de esa hora de nacimiento, nos va a regir también dónde se encuentra nuestro sol. Y esto va a ser muy interesante en el desarrollo vital, porque es como en el parte de nuestras metas, ¿no? Ahí como Lucrecia, que me está sintiendo que me veo que conoces esta parte, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces nos ayuda a orientarnos por ahí, ¿no? ¿Vale? Va un par de casos más y continuaré con la presentación. Sí, Vicente. Sí, yo tengo una duda porque en el libro de nacimiento pone las 5:05. Mi madre no se recuerda si es de a las 5 de la tarde o 5 de la mañana. Yo creo que fue de madrugada. Y otro dato curioso es que a mí me tuvieron que sacar antes de tiempo por el tema de la incompatibilidad de la sangre con mi madre por aquel entonces. Entonces yo creo que nací, creo, pues en octavo mes, algo de eso, y no sé eso en qué influenciará. Me imagino que obviamente eh, algo influenciará también en mi caminar, ¿no? Pero bueno, sí, lo Sí, quería comentar nada más. esto lo iremos viendo porque es muy curioso porque está reflejado en la propia carta. Es decir, como decía esta pequeña meditación de antes, ese momento en el cual nacemos es sagrado, es perfecto. Y todo lo que sucedió alrededor estaba, entre comillas, planificado. Es decir, lo que decimos como casualidades o cosas que nos sorprenden están vinculados a ese momento y dan información precisamente de tu carta, de tu propio desarrollo, de experiencias posteriores, e incluso también se puede saber si realmente fue por la tarde o de madrugada, ¿no? Y después está la propia intuición. Ahí justo.
Antes de comenzar, Marcos lo comentaba, la astrología y el tarot, en este curso hablaremos evidentemente del 90% de astrología, pero de algunas pinceladas de tarot. Son herramientas complementarias. Entonces, también podemos utilizar el tarot para apoyarnos con la astrología, ¿no? En el curso de que empieza en noviembre las vinculo íntimamente, pero tanto en un lado como en el otro podemos hacerlo, ¿no? Y también la astrología te puede ayudar, porque Vicente ya ha desarrollado un curso con nosotros de tarot, para ver y preguntarte a ti mismo cuál es la hora que tú sientes, porque tu grupo lo sabe, ¿no? Y esa memoria está, ¿no? A partir de ahí. Vale, van, dos preguntas más, que si no, esto nos podríamos quedar aquí las 2 horas, ¿eh? Quiero decir que con preguntas lo aviso, que este tema es muy suculento. Sí, Julie. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Yo nací el 4 de junio, 1:45 de la madrugada en Guatemala. Mm. Este es otro escenario completamente diferente. Claro, cuando naces es oscuridad profunda, ¿no? Y es como si viésemos, luego lo veremos, el mapa está en la parte de abajo, ¿no? Y esto va a dar una serie de información muy interesante a cuál es el desarrollo de la vida de la persona por nacer justamente cuando no se veía el sol, ¿no? Ahí una cosa es cuando nacemos con el sol arriba, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, ¿no? En el cenit del sol, que tenemos como una responsabilidad porque el sol nos alumbra directamente, está encima de nosotras. Otra cosa es cuando nacemos en la oscuridad profunda de la noche. Ahí estamos dentro del colectivo, dentro de la masa, somos una parte más, ¿no? Y ahí hay una forma de cómo manejamos entonces eso, nuestra vida nos acompaña. Evidentemente hay muchos más factores, no nos quedamos simplemente con el sol, ¿no? Pero que vaya resonando un poquito todo esto. Y Vero, a la última, va, que ya, ostras, son y media ya, por favor. No A voy a las 6 explicar así yo, a las 6 a las 6 de, de la tarde o de la mañana. de la mañana. De A la las 6 de la mañana. Sí. Ahí, perdona, ¿y el día era? Es el 29 de julio. 29 de julio. Muy bien. Entonces, claro, allí el 29, y disculpen la gente del continente americano porque con los diferentes horarios, diferencias horarias de allí ¿es verano? No. Sí es verano, nací en Tijuana, en Ah, Baja vale, California. perfecto. Muy bien. Entonces, claro, ahí entonces digamos que el sol está cercano al ascendente, luego lo veremos por qué, ¿no? Y entonces está alumbrando, y eso está alumbrando ese nacimiento, ¿no? Porque está en el este, ¿no? Conforme nace, el sol emerge también, ¿no? Y le acompaña a la vida, ¿no? Ahí hay toda una serie de aspectos, ya lo iremos hablando, ¿no? Pero simplemente era que vean cómo esa hora de nacimiento ya va ilustrando toda una connotaciones de nuestra propia experiencia vital a partir de ahí. Muy bien, vamos a continuar. Gracias también ahí por ponerlo en el chat. Sí, estas horas de por la mañana. Y veo que hay varias personas que sois de mañana. Yo soy de mediodía, es decir, ahí a la 1 de la tarde eh, y demás. Entonces vamos a continuar nuestro sendero. Ahí, un momentito. Ah, ah, mm, un momentito que vuelva a la presentación. Y y sigamos con ello. A ver, a ver, es esta. Ahora, muy bien. Vale, muy bien. Y como decía, y siguiendo con la presentación, nos encontramos entonces supeditados a nuestra querida estrella, al Sol. Gracias al Sol vivimos. Si no tuviésemos una energía característica única y prácticamente podríamos decir que casi irrepetible, de esta estrella que gobierna nuestro sistema estelar, no tendríamos vida en este planeta, ¿no? Si habéis visto alguna vez algún documental de lo que es la vida del universo, incluso y concretamente de nuestro sistema solar, es maravilloso las sincronicidades y las casualidades
que han sucedido para encontrarnos en la experiencia vital. Allí tenemos una pregunta. Bueno, iré interrumpiendo cuando vea preguntas para que no se vayan acumulando. Pregunta Julie si subirán la grabación. Sí, sí. Esta clase, al ser gratuita, la subimos a nuestro canal de YouTube del Colegio Internacional de Tarot. Y para quien se apunte al curso, todas las clases, el material, la presentación, apuntes, bibliografía, estará disponible en la plataforma que tenemos, que al final de la clase lo explicaré un poquito cómo funciona y de todo lo que es el material que tenemos a disposición. Así que si alguien tiene dificultades o por lo que sea, si tuviese que ir antes, que sepa que vamos a tener toda esta información a vuestra disposición a partir de ahí. Entonces, como os comentaba, gracias al sol, gracias a esa energía y a todo lo que, a la experiencia de lo que hemos vivido, estamos aquí. Si no tuviésemos un planeta tan grande como es Júpiter, como guardián, los asteroides nos hubiesen comido y el planeta Tierra sería una masa de roca dando vueltas por el universo, por ejemplo. O si el Sol no hubiese tenido esta temperatura, según los conocimientos que tenemos actualmente, no tendríamos entonces la experiencia necesaria para tener vida y tener esa franja de temperatura. Si no hubiese llegado asteroides, que sería como las primeras fuentes de vida extraterrestre, llevando agua precisamente a esa masa de roca incipiente que era la Tierra en sus inicios, no tendríamos los océanos tal como los conocemos. Entonces, es toda una combinación de elementos que no podemos separar y que gracias precisamente a todo ese movimiento tenemos. Pero claro, no tenemos solo el Sol, ¿no? Sino que a nuestro alrededor tenemos toda una serie de planetas que nos conforman. Aquí nos vamos a remitir siempre a una experiencia en la astrología desde la perspectiva humana. Nos encontramos justamente en este planeta de aquí, luego lo veremos de una manera más en un plano, pero que tengamos conciencia de que originalmente la Tierra y con la Luna dando vueltas alrededor suyo, el, es desde el punto por el cual generamos nuestros mapas, nuestras cartas astrales, y como las vinculamos al nacimiento, las denominamos cartas natales, porque cartas astrales podemos hacer de cualquier cosa. Esto luego al final de clase, a alguien que le interese, puedo comentar. Se puede hacer de un proyecto, de un negocio, de una relación, de una experiencia para entender el sentido de ella, ¿no? No tan solo de nuestra experiencia de nacimiento, y se puede sacar información maravillosa. Incluso también se hace cartas astrales de lo que es los países, que es lo que se denomina como astrología mundana. Entonces, claro, desde esa perspectiva que maravillosa que nos ofrece la Tierra, entonces, ¿qué es lo que veían los antiguos? Estamos remitiéndonos a la época prácticamente de Babilonia, son 3.000, 4.000 años antes de Cristo, e incluso antes, ¿no? Porque claro, en las inmensas noches, ahora, antiguamente, pues como os imaginaréis, no había teléfonos móviles, no había internet, no había WhatsApp, no había Instagram, ni Netflix, ¿no? Y entonces imaginaros todas esas noches al calor del fuego, y viendo esos cielos estrellados inmensos y viendo que habían elementos que no estaban fijos, sino que se iban moviendo. Y entonces, a simple vista, ¿qué vieron? Pues evidentemente veían durante el día el sol y sabían que había una luna, eso era evidente. Pero, ¿qué más cuestiones veían alrededor? Pues veían que habían 7 planetas, ¿no? Aparte de esto, habían como 5 planetas más, 5 masas que, que les daban información sobre sucesos que depende de cómo estaban, ¿no? Aquí tenemos pequeñito Mercurio, Venus, Marte, Júpiter gigantesco y Saturno. ¿Y luego qué sucedió? Pues que fuimos avanzando con nuestras capacidades para ver más allá, para comprender nuestra galaxia, nuestro universo. Y entonces fueron apareciendo Urano, Neptuno y diréis, ¿y Plutón? Bueno, aquí he sido buscar ser fidedigno con la astronomía actualmente, y la astronomía considera que Plutón no es un planeta. Esto, si lo veis en cualquier registro actual astronómico, dicen que se llama un planeta enano, pero realmente la astrología lo sigue considerando, y como os decía al principio, con un gran poder al respecto.
Si lo queremos ver más en profundidad, vemos todas esas vueltas que van dando, ¿no? Alrededor del Sol. Un Sol que no nos olvidemos, eh, va dando vueltas justamente en una perspectiva mucho más profunda, que es alrededor del centro de la galaxia. De hecho, la experiencia vital que nos acompaña no es simplemente un plano, que además es muy curioso, porque literalmente todos los planetas en el sistema solar prácticamente están en un plano. Urano está un poco girado, pero, pero realmente y tiene ya una órbita a partir de lo que es los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas más lejanos y tienen órbitas un poco más excéntricas, pero todos cumplen un plano. Esto es una cosa muy curiosa de nuestro sistema. Pero el Sol está en movimiento alrededor de un centro que es la galaxia. Y entonces no es tan solo nuestra experiencia vital en la astrología que vamos viendo alrededor de los planetas, sino como... ay, no me sale el nombre. Una de la que es la persona que desarrolla lo que es el planteamiento de la astrología esotérica que lo que nos brinda es esa información, entender que todo es una gran espiral. Porque si entonces todo lo que es el movimiento de los planetas van alrededor y van amplificando su movimiento, entendemos que todo es un ente mucho más profundo, en el cual no nos podemos separar. De hecho, cuando uno va profundizando, podemos observar que el punto del centro de la galaxia en determinadas cartas, que está justamente en Sagitario, también da información, nos puede dar información en momentos determinados de características de nuestra propia psique, lo que es muy curioso, ¿no? Como un elemento tan lejano también tiene influencia en nuestro ser. Y ahora volviendo por un momento que nos estamos yendo al nivel del universo, vamos a volvernos al mundo humano para entender cómo esa conexión, y es lo que voy a explicar hoy, es simplemente es una pincelada, cómo está reflejado el mundo de los astros también en el tarot. Como os decía, están esas dos tradiciones que tratamos en el Colegio Internacional del Tarot, tanto el tarot de Marsella como el tarot de Bota, y ahí vemos, ¿no?, cómo en estos diferentes arcanos está reflejado precisamente esa idea, ¿no?, del sol, de las estrellas, ¿no?, de elementos que lo configuran y que nos está hablando ya que esos dos lenguajes están relacionados, que no se puede abordar uno sin el otro, que son hermanos de un gran conocimiento. En el curso de Tarot y Astrología hablo que son las dos llaves, la llave de oro, que es vinculada a la idea del oro al sol, ¿no?, que es la astrología, y la llave de plata, que es el tarot, ¿no?, vinculado a esta parte de simbología, de conexión con la intuición que nos permite, ¿no? Y aquí no estamos, ya vemos, ¿no?, cómo hay señales. Como os digo, en ese curso se profundiza ya en entender que todo lo que son los elementos de la astrología tiene su representación directa con los arcanos mayores y arcanos menores. Es un camino, la verdad, precioso de autodescubrimiento cuando uno va profundizando en estos dos saberes. Y dicho esto, estas ideas básicas sobre los astros, hay una más que ya he ido comentando, pero sí que quiero puntualizar para ir profundizando un poquito antes de que ya os pongáis a trabajar, ¿no? Por decirlo así, que es comprender que toda nuestra experiencia, como decía en la meditación inicial, está vinculada a, por un lado, cuatro elementos. Estos cuatro elementos es lo que va a configurar, además de otra cualidad que voy a enseñar después, toda la estructura de la astrología. Si vamos entendiendo la función y el sentido de estos cuatro elementos y después de tres energías, que es como una onda, que luego voy a explicar, vamos a ir viendo, a entender desde la lógica y no desde la memoria el sentido de lo que es una carta natal. Y esto es realmente lo más interesante, porque para aprender astrología lo importante no es memorizar, es darle el sentido. Evidentemente requiere un tiempo, hay que familiarizarse con los términos, hay mucha información. No os asustéis si captáis simplemente ciertos elementos, es normal, simplemente es dejaros traspasar por la información y lo que se quede es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos? Esos cuatro elementos que definen nuestra existencia, como decía,
por un lado va a ser la tierra, ¿no? Todo lo vinculado a lo material. Cuando hablamos de tierra, también está hablando de cuando vamos a dar connotaciones de tierra a aspectos que pueden ser mentales. Por ejemplo, una creencia sería una tierra vinculada a un elemento mental, como un ejemplo, ¿no? Luego tenemos, evidentemente, después de lo terrenal, tenemos el elemento agua, ¿no? El elemento agua que nos invita, nos vincula a las emociones, que es cuando conectamos, por ejemplo, con la idea de toda la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, ¿no? Que es como vemos cómo la luna mueve precisamente las mareas, cómo eso se vincula después a los procesos de menstruación en las mujeres, como también esa vinculación simbólicamente de nuestra agua interna, también que es cuando, según lo que estamos sintiendo, ¿no? Lo percibimos como un líquido, ¿no? Que se mueve a su antojo, ¿no? Y que después, dependiendo de dónde estamos, hay climas más húmedos o más secos, hay características de una personalidad que puede ser más seca o más húmeda, que puede conectar más o menos. Y luego, a partir de ahí, ¿qué más? Después tenemos un tercer elemento que es el aire, que es la parte mental, ¿no? Que no podemos encontrar un recipiente, y que es como los pensamientos. Ahora están, ahora no están, ahora pensamos una cosa, ahora pensamos la otra, ¿no? Ahí esa meditación maravillosa, clásica, que es entender que los pensamientos son como esas nubes, ¿no? Bajo un cielo claro. Que nuestra perspectiva es ver que al fin y al cabo las nubes tienen su propio movimiento, que no tenemos por qué apegarnos a esas nubes, dependiendo también de nuestra propia carta astral y de todas esas influencias, puede ser que tengamos más facilidad que se nos queden bien apegadas, ¿no? Esos pensamientos, o que por lo que sea vayan fluyendo, o que tengan una rapidez o una lentitud muy grande, ¿no? Esto lo iremos viendo. Y por último, el elemento fuego, ¿no? Vinculado a elementos como puede ser Leo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba antes del aire, podemos quedarnos con Acuario, para que vaya sonando, con el agua, que podemos quedarnos vinculados con Escorpio, o cuando hablamos de tierra, por ir resonando con la idea de Tauro, ¿no? Y en el fuego, pues esa transformación profunda, esa idea de conexión también a nivel espiritual, ¿no? Que hay el elemento, como os decía, ¿no? Nuclear es la idea del Leo, ¿no? Porque además es como un animal cuando lo vemos, el que iremos profundizando también en ello, pues nos habla, ¿no? de esa energía que nos alimenta y nos acompaña. Y así, como os digo, la astrología se basa, por un lado, en estos 4 elementos, y luego, por el otro lado, lo que tenemos es un movimiento, un fluir, unas ondas, que es nuestra propia existencia. Estas ondas es lo que habla de la propia existencia de la vida, de cómo hay una energía que una onda sube, se mantiene y baja. Esto en la astrología, y ya lo iremos viendo poco a poco, recibe el nombre de cardinal porque sube, eh, fijo porque está estable, inmutable porque cambia, porque baja. Pero todo es simplemente una esencia de ondas, porque al fin y al cabo todo nuestro cuerpo, ¿no? Toda nuestra estructura somos, en el fondo son ondas. Cuando miramos la materia a nivel mínimo y no nos quedamos solamente en los átomos, sino en las partículas que conforman esos átomos, ¿no? Si recordáis las clases de física o de química, de los electrones, eh, neutrones y protones, esos elementos nos están hablando de que son partículas en movimiento, son partículas y a la vez son ondas. Y nuestra realidad también está conformada así. La vemos fija, mutable, estructurada, pero realmente también está siempre alimentando procesos de cambio, cosas que no comprendemos por qué pasan, sino es a través de que son ondas que viajan y nos conectan unas con otras de manera profunda. Y esta energía de esos 4 elementos, como os decía, y por otro lado esta combinación de esta onda, ¿no? Que esos 3 elementos, ¿no? Una onda que sube y se mantiene o baja, es la base de toda la astrología. A partir de ahí, y lo que tendremos serán nombres, serán combinaciones, se da a entender esa gran obra de teatro que es una carta astral.
Y para ello, y después de esta pequeña introducción y antes de esta segunda parte, vamos a ponernos a ello, ¿no? Vamos a poner a la práctica, ¿no? Y pues, para que os quedéis, ¿no? Después de esta clase con, si no la tenéis, a lo mejor hay gente que ya tenéis vuestra carta. El tema es explicaros una forma bastante simple para poder diseñar vuestra carta natal. Esto antiguamente era una ardua tarea, porque había que mirar el cielo, revisar tablas, cálculos, mirar cómo se conectaban unos planetas con los otros, ver toda esta serie de relaciones que habían. Ahora, por suerte, podemos ir a un programa informático, a una página web e introduciendo de forma aproximada, o incluso si no sabemos nuestro grado de nacimiento, podemos ya tener como una orientación para ver nuestra carta astral. Y la idea de que la podáis diseñar ahora viene porque así cuando os vaya explicando en esta introducción pues estos elementos que conforman una carta astral, ya podéis ir viendo, ah, mira, pues este lo tengo en un signo, ah, vale, que he dicho que es Marte, ah, y Marte justo lo tengo, resulta que en Libra. Ah, vale, pues entonces, vale, ya tengo una información, ¿no? Y yo os enseñaré también, ahora luego, para que podáis compartir, haremos pequeñas salas de 4 personas para que os podáis apoyar en el camino y yo iré moviendo para que podáis hacer ese proceso. También una pequeña ayudita, ¿no? De la inteligencia artificial, por si en algún momento tenéis dudas, pues también que podáis ver y cómo os podéis apoyar ahí. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora pantalla para que veáis cómo es, por ejemplo, una carta, ¿no? Para poder diseñar una carta con esa información. Entonces, a partir de ahí, vamos a ello. Eh, bien, ¿se va entendiendo? ¿Alguna pregunta más por el camino? Veo caras de sentimiento. La gente que está con la cámara apagada, espero que estéis por ahí. Si no, no hay problema, ¿eh? No hace falta que las encendáis, ¿eh? No es una... Por ahí, simplemente es por tener un poquito de contacto. Vale. Ahí Víctor nos comenta que utiliza la aplicación de Pattern. Muy bien. Ahí tenemos el tema de que es en inglés. Esto ya dependiendo ya de vuestras habilidades lingüísticas. Realmente ahí es un mundo. Yo os voy a enseñar una porque para mí es simple. Ahora os la pongo directamente por el chat para que la tengáis y ahora os voy a enseñar la página como tal para que la veáis. Como digo, es una. Hay miles para. Para mí es fácil porque sacar la carta natal es rápido. Eh, Ahora voy a poneros también otra para que lo veáis, que también esta es muy conocida. Y luego esto, como os digo, todos estos enlaces estará disponible ahí en la información. Sí, Víctor, adelante. Bueno, hace poco compartí esta aplicación contigo, David. No sé si te ha dado para trastearla. Mira que es que este se me quedó sin. Pues la verdad es que últimamente he tenido con los tiempos un poco apretados. De todas maneras, Víctor, ¿Qué me sí ibas que... a decir, amor? El Ay, lunes espera, que voy a silenciar que tenemos aquí un micrófono. Ahí, y voy a media, silenciar cuatro y a media. Nancy y por ahí. Pues de todas maneras, me comprometo para la siguiente clase y compartir también mi perspectiva de ella para que os pueda servir a partir de ahí la Sí, a mí lo explicación. que me gusta es que tú puedes poner tu carta natal y puedes sacar la carta natal de otra persona y también ver en los diferentes tránsitos que está cada uno, cómo puede conectar como pareja y como amigo. Puedes verlo Mm. incluso puedes poner a tus hijos y ver la conexión que hay entre las dos cartas natales y luego todos los días te van dando tips y yo la he resultado muy, muy interactiva y muy, muy útil en muchos aspectos también. Simplemente lo quería compartir. Mm. Gracias, Víctor. Eso, que os manejéis con el inglés. Igualmente, para la clase siguiente haré un poquito de presentación para explicaros un poco mi perspectiva. Realmente, actualmente hay muchas de esas plataformas que tenemos a nuestra disposición. Nos permiten no tan solo calcular nuestra propia carta, sino la carta de otra persona y entonces poder hacer sinastrías, que ese es el nombre que recibe cuando hacemos una comparativa, y a partir de ahí incluso resúmenes. Hay también aplicaciones para
para tablet, ya os iré diciendo información. Voy a silenciar ahí, para aquí, ahí está. Para que tengáis también pues, información complementaria, ¿no? de los diferentes formatos. Pero bueno, yendo a lo simple, esta página, como os digo, es de España, es carta-natal.es. Y lo bueno es que directamente, tanto en la versión móvil como en lo que es accediendo directamente, podemos ver cómo la información directa. Y aquí es simplemente, pues eso, apretamos aquí a calcular la carta natal y directamente lo que nos pide es, nada, simplemente un nombre, que bueno, en este caso, pues eso pongo el mío, lo veis simplemente como ejemplo, para que después también se quedara grabado, para después si queréis revisar. Como os digo, no tiene mucho secreto. Vais a ver mi carta natal, así que me abro. Quien ya tengáis conocimientos de astrología, pues ya veréis mucho de mí. Y aquí nos indica hora de nacimiento. Pues nada, simplemente la hora de nacimiento, lo que pone aquí, lo que debemos tener, HL que veis es hora local. UT es hora internacional, universal, mejor dicho, y luego esta LMT, aquí estáis, ¿no? Tiempo local medio, honestamente. Utilizar para fechas antiguas, yo esto, honestamente, llevo ya en el ámbito de la astrología trabajando más de 10 años y conecté con la astrología cuando era un adolescente y nunca la he utilizado, así que, y nada, entonces, aquí os pongo la hora, específicamente la 1:20. Y lo que después nos piden es la parte del país, aquí España, en mi caso. Luego ya dependiendo del país, pues os pedirá ya si el estado correspondiente y demás. Entonces, en este caso, pues yo voy a decirle, la provincia es Castellón y la ciudad es Castellón. Que, ay, no sé si me la ha recogido, aquí creo que la busco muy rápido. Hay que buscar la C, simplemente, a ver. Uy, mm, mm, a ver, ahí, vale, ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos puede suceder? ¿Vale? Lo digo cuando hagáis esto, no mejor en el día de hoy si después queréis sacar con esta o con otros sistemas. Que no os aparezca por lo que sea vuestra ciudad o localidad de nacimiento. ¿Qué podéis hacer como alternativas? Pues entonces aquí lo que propone, por ejemplo, es selecciona para insertar las coordenadas a mano, ¿no? Y entonces a partir de ahí sería colocar. ¿Cómo encontramos las coordenadas de donde hemos nacido? Bueno, pues simplemente, por ejemplo, podéis ir aquí a Google, a la aplicación que tiene de mapa, y entonces, pues no sé, eh, no sé por qué he escuchado aquí Alemania, me viene aquí Nuremberg, por ejemplo, y Y entonces, justamente si apretamos botón derecho, vemos aquí las coordenadas directamente, ¿no? Y sería esta la información a colocar precisamente si no tuviésemos, no apareciese el nombre de nuestra localidad, ¿no? Buscar la nuestra en el Google Maps y con el botón derecho, si estamos desde una computadora o ordenador, poder marcarlo. Si no, pues con el teléfono móvil quizás sea un poquito laborioso. Si tenéis algún problema o dificultad, me lo podéis comentar, independientemente de que hagáis el curso o no, os puedo tirar un cable por ahí. Nada, entonces, una vez que ya tenemos estos datos, ya está. Si por lo que sea, no lo he comentado, no sabemos nuestra hora de nacimiento, pues ponemos desconocida, dejamos la opción que nos indica y ya está, sin más. Y nada, ponemos aceptar y automáticamente ya tenemos nuestro mapa natal. A partir de ahí, pues ya es cuando se abre el abanico ya de las múltiples cosas. Esto es nuestra carta astral y aquí es donde nos indican la información clave. Signo solar, yo soy signo solar de Acuario, signo lunar en Piscis, claro, luego iremos hablando de esto, y ascendente, ahí está. Bueno, estoy entre Géminis y Tauro. Ahí dependiendo también ahí de aspectos más concretos aparece. Y luego aparece ya información complementaria que os puede sonar por ahora para quien no tengáis conocimientos a chino. Y luego podemos sacar mucha más información que ya iremos profundizando poco a poco en el curso. Por ahora, simplemente quedaros con esto, ¿no? Con esta imagen, que hacéis 6 clic, directamente os genera una imagen y con el botón derecho podéis guardaros la imagen. Y ahí ya tenéis vuestra carta astral. Ya
con mayor grado de, de aproximación o menos, dependiendo, pues como os digo, si sabéis vuestra hora de nacimiento o no, pero con la información básica para abordar este curso y que sí que iremos trabajando con ella y de hecho sí que quienes os apuntéis al curso os pediré que me podéis proporcionar esas horas y fechas de nacimiento en el grupo de WhatsApp que tenemos, que quiero explicar. Al final explicaré cómo va a ser el desarrollo también del curso en ese sentido, para tener esa información para que entonces, pues en momentos dados, poner siempre ejemplos de reales, ¿no? De vuestras propias cartas para que podáis ir comprendiendo y aplicándolos a vuestra propia experiencia. Por ahí. Y como os digo, ya está. Es decir, no hay más. Esto ha abierto una nueva pestaña, se guarda la imagen y suficiente. Como os digo, después, a partir de aquí, como veis, a la izquierda, herramientas miles, ¿no? De muchísima más información a partir de aquí. Y después ya tipos de astrología. No voy a entrar, como digo, para no marearos. Simplemente la tarea que os propongo ahora, que os voy a hacer eso en salas de 4 personas, es que saquéis este mapa, ¿no? La tarea simplemente es que podréis sacar vuestra carta astral. Voy a poner 4 por eso, para que os podáis apoyar y si por lo que sea, pues ya tenéis conocimiento, ya tenéis, resulta que ya sabéis vuestra carta, pues si hay alguien que no le podéis apoyar en el proceso y si no, también podéis también os animo a comentar un poco cuáles son un poquito expectativas, ¿no? De inquietudes que tenéis con la astrología y demás, ¿no? Para ir también conociéndolos un poquito y a partir de ahí. ¿Se ha entendido la tarea? ¿Vale? Entonces, voy a hacer esas salas pequeñas eh, de 4 personas. Va a ser al azar completamente. Cuando entréis en la sala pequeña, si no habéis entrado nunca en la sala pequeña de Zoom, tenéis un botón en el cual me podéis avisar, que estoy como administrador. Entonces, cuando me aviséis, yo asistiré. Me recibo un aviso y entro dentro de la sala. ¿Vale? Y si no, igualmente iré moviéndome en las diferentes salas de por ahí. Por ahora somos justo, mira, 4 salas de 4. Hay justamente alguien que se ha asustado cuando he dicho lo de las salas. ¿Cuánto Y ratito tenemos? serán 10 minutos. Ahí ya os iré avisando. Creo que más o menos de 10 minutos podréis hacerlo. Si por lo que sea necesitaréis más, me lo decís y lo miramos y podemos ampliarlo sin problemas. Es simplemente para que digamos que ya tengáis un poquito esa carta astral vuestra si no la habéis sacado nunca. Entonces, nada, os va a aparecer un mensajito donde vais a acabar de forma automática en el grupo pequeño, al azar, y a partir de ahí, si veo, a lo mejor os muevo al principio en el primer minuto, si veo que hay alguna sala que veo que no está activa, pues entonces a lo mejor veis a un pequeñito cambio por ahí. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vais. Así que a partir de ahí, simplemente aceptar a la invitación para entrar en la sala. Ahí. Y, a ver. Ahí sí, ahora. Perdona, que no he abierto la sala. Ahora sí. Entrar. Vamos volviendo ya de las salas pequeñas. Ahí ahora en 15 segundos. Y, compartiré una serie de preguntas que me han hecho en la sala primera y creo que puede ser de interés para todas las personas. Ahí. Vale, poco a poco ya van volviendo por aquí. Espero que hayan tenido un espacio entretenido. Seguro que se les habrá pasado rápido. Suele pasar que decir, ay, si hubiese tenido un poquito más y demás, pero es que si no, ya ahí no me da tiempo a comentar todas las cosas que querría y también, no sé, está mi compromiso
de explicar todo lo que quería en estas 2 horas. Luego, por la parte de tertulia, Marcos lo sabe, todos nuestros cursos que ofrecemos en el Colegio Internacional del Tarot, solemos tener largas tertulias y quienes han hecho algún curso con nosotras ya lo sabe, que podemos a veces estar incluso 1 hora hablando y ya. Oye, David, que ahora cuando estábamos cerrando prácticamente nuestra sala, se estaba haciendo una pregunta respecto de si este curso era necesario para el diplomado. Entonces, para que no, si la puedes contestar, porque no hemos dado tiempo a contestarla exhaustivamente. Sí, a ver, este curso es un apoyo, no es necesario. Es recomendable para aquellas personas que no tengan ningún tipo de conocimiento de astrología, para que después cuando lleguen al curso, que ese sí que es dentro del diplomado que ofrecemos, que son 3 niveles, más una maestría dentro del ámbito del tarot, ya haya unos conocimientos, porque mi experiencia en las ediciones previas, sí que es importante tener ya una base de qué es la astrología porque si no resultaba muchísima información. No tan solo brindar la información del conocimiento del tarot, la astrología y además los vínculos. Entonces, con este curso que hemos implementado por primera vez este año, buscamos el que ya haya un conocimiento básico que sirva de base para entonces cuando una persona se abre al mundo de lo que es la combinación de la astrología y el tarot, ya tenga sus conocimientos. E igualmente sirve para cualquier persona que se quiera introducir en el mundo de la astrología, no es simplemente vinculado para esa estructura dentro de ese vínculo con el tarot, ¿no? Pero eso, digamos, un poco. De todas formas, al final de la clase iré dando más información al respecto. Pero no es necesario, es simplemente, pues eso, una recomendación. Y si hay alguien que ya tiene pues, un conocimiento de la astrología básico, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Y le animo ya a que nos acompañe a partir creo que es el 6 de noviembre, en el curso de Tarot y Astrología. Muy bien, a ver, voy a resolver unas pequeñas dudas que justo he entrado en la sala primero, no me ha dado tiempo más, que creo que es relevante y que puede ser que hayan pasado algún caso más. Primero de todo, si hay alguien que por lo ¿Qué que vamos a sea, hacer, amor? ah, si alguien, voy a silenciar, ¿vale? No es simplemente porque a veces siempre tenemos ahí cualquier imprevisto. Entonces, si una de las cuestiones que puede surgir es que por lo que sea, si estabais con el celular o el teléfono móvil o el dispositivo, no hayáis podido. Y yo me comprometo a que si me queréis pasar luego por el grupo de WhatsApp que tenemos abierto de esta clase inicial, vuestros datos de nacimiento, os ayudo en el proceso. Por privado, si queréis, me deis los datos de nacimiento y os puedo hacer la carta astral para que la tengáis, ¿no? Eso a mí personalmente no me cuesta nada y me abro a ello. Luego, otra de las preguntas que me hacían dentro de lo que era la primera sala era cuál era la información más importante, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una jerarquía. La información fundamental es la fecha de nacimiento. Esta es la más importante de todas. Luego la segunda, que es la que normalmente no tenemos tanto, es la hora de nacimiento. Y luego la que es menos prioritaria porque afecta menos es la localidad. Lo que pasa es que evidentemente eso la solemos saber. Entonces, es simplemente porque a veces con determinados programas, a lo mejor no encontramos justo la localidad o no nos aclaramos con las coordenadas de cómo podemos sacarlas de un programa u otro. Entonces, simplemente viendo a lo mejor buscando una ciudad cercana, de hecho comentaba en esta sala que normalmente el margen son alrededor de unos 600 kilómetros. Si 600 kilómetros a redonda encontramos una localidad que sí que esté reflejada en el programa que estemos utilizando o en la página web, pues entonces adelante a partir de ahí, ¿no? Para mostrar. Y luego otra cuestión que yo os quería compartir también es que este es una de las formas, como os digo, porque para mí es como cómodo, pero esto es una cuestión personal, y, y aquí, es un detalle más que me habían preguntado, lo del signo solar, signo lunar y después el ascendente. Signo solar es la posición donde está el sol. En este caso, mi caso personal, mi signo solar está en Acuario, este simbolito de aquí, ¿vale? Luego, el símbolo lunar, que es la luna, es donde está, en qué signo está la luna, aquí la tenemos en Piscis, que es este símbolo de aquí. Y el ascendente es la flecha esta, esto es lo que llamamos ascendente y que también se conoce en astrología como casa 1. Esto lo hablaremos ya en profundidad también,
que es normalmente es muy importante el ascendente, o generalmente cuando tenemos los primeros conocimientos de astrología, porque el ascendente nos muestra esa primera impronta que damos a los demás, además de un trabajo mucho más profundo a nivel espiritual. Pero quedémonos por ahora con esa idea de que donde tenemos el ascendente es la información que de repente mostramos y es como, ostras, parece que seas, no sé, Aries, ¿no? Tengo ahí un cliente que es Aries. Y entonces, pues, como esa energía que muestra, ¿no? Queda reflejado a partir de ahí, ¿no? Por ahí. Pero como os decía, David, sí, una pregunta, ¿qué pasa cuando en la carta natal aparece signo solar y signo lunar? Cuando es el mismo. uy, esto, esto ya hablaremos de ello. Esto, digamos Ah, que ahí es para profundizar y casi hacer un monográfico de esa situación. Digamos que surge porque en ese momento lo que teníamos era un momento de luna nueva. Cuando la luna está al lado del sol, es luna nueva. Entonces, digamos que es un momento en el cual la luna va más rápido, ¿vale? Que el sol en su movimiento y entonces ese momento está muy cerca. Con lo cual son momentos que hay toda una serie de explicaciones vinculados a lo que, cómo en astrología, cuál es el significado de esa luna nueva. Además, también podríamos hablar de arquetipos. Bueno, hay es un temazo, es para hablar, como digo, para profundizar. Gracias por la pregunta, pero abrimos como decimos aquí, un melón muy grande, ¿no? El explicar todo eso. Pero todo detalle es relevante, todas esas posiciones que están cerca, no tan solo el Sol al lado de la Luna, sino ya veremos cómo es una gran danzarra, luego lo iré explicando. Pero como os decía, está esta página, pero las dos más conocidas prácticamente a nivel mundial, una es astro.com, que está en diferentes idiomas, aquí me aparece en inglés, pero podéis cambiarlo en el simbolito de arriba al español, y aquí os podéis aburrir de información que podéis encontrar. Desde tan simple como, mira, que yo soy Aries, mujer, y esta persona es de lo que sea, hasta como temas, pues eso, de tipos de astrología, noticias. Es un portal gigantesco de artículos. Es decir, si os interesa empezar a entrar en el mundo de la astrología, os podéis perder y ver lo amplio y lo ancho que es. Y otra página también mundialmente conocida es esta de AstroSeek. También está en español y ahora, pues esta no la suelo utilizar. Aquí está. Eh, Esta es la versión en español. Y también hay muchísima información, cálculos de la carta astral, del ascendente, horóscopo diarios, efemérides, personajes famosos. Bueno, esto, como os digo, el mundo de la astrología es gigantesco y también nos aparece la información de los planetas actuales. Estas son las dos grandes páginas de la astrología a nivel mundial, astro.com y AstroSeek. Sí que es como búsqueda del astrológico. Por ahí. Esto también os lo quería comentar. Pues todos estos enlaces quedan reflejados en el material que damos al final ahí. Gracias, Julie, por ahí por ponerlo. Yo os pongo también el enlace también por el chat de AstroSeek, por si queréis entrar por ahí. ¿Vale? Esto es lo por ahí. Y a ver, de cosas que os quería comentar. Sí, esto era. No sé si alguna pregunta más o proseguimos. ¿Vale? Bien. Vale, pues vamos a ello, vamos a continuar y ya vamos a meternos en materia. Ciertas preguntas que ya surgían, vamos a ir entonces resolviéndolas y ya vamos a hacer otra pequeña parte de teórica. Eh, a ver, un momentito, que comparta. Y así, sí que si tenéis la oportunidad, os animaría a que ya tengáis delante vuestra carta astral, ¿vale? Para entonces, conforme lo que os vaya diciendo, la podéis ir relacionando. Entonces, comparto pantalla aquí. Vale, realmente cuando hablamos, volviendo a la propia teoría de la astrología, y hablamos de los signos del zodíaco, ¿no? Que nos envuelven, ¿esto qué es? Pues claro, nuestro sistema solar está desde la Tierra, está rodeado de pues, un montón de estrellas. Nos podría escuché el número de estrellas que vemos desde la Tierra y os
Quiero decir, va al orden de los billones, ¿no? Y creo que me quedo corto. ¿Qué pasó? Que justo una de las casualidades, o de las características más que casualidades, que os decía que todos los planetas están justo generando un plano, pues justo los antiguos, en la época de Babilonia, podríamos remitirnos a eras antiguas, anteriores, se dieron cuenta de que justamente en ese mismo plano donde estaban los diferentes planetas, detrás, justo haciendo un círculo completo, lo que son los 360 grados, habían agrupaciones de estrellas que tenían formas determinadas, que hemos ido viendo ahí, que es lo que conocemos como signos del zodiaco. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que conforme el Sol y los diferentes planetas iban transitando por esas zonas, porque era dividir lo que es el círculo, los 360 grados entre 12, y se dieron cuenta de que iban casando y que iban habiendo espacios donde esos signos iban teniendo esa energía. Y también vieron cómo se iba atribuyendo y vinculando a algo mucho más profundo, que era la propia vida en la Tierra. Y entonces, ante esa correlación, se dieron cuenta de cómo justo cuando empezaba la primavera, empezaba una energía de fuego que, como a menos en el hemisferio norte, impulsaba todo y prendía de energía y de impulso maravilloso. Entonces, toda esa energía que acompañaba era una energía de fuego, que era justo el inicio de la primavera. Luego veían cómo al moverse el sol ya dejaba de estar esa constelación, ¿no? Ese signo, la constelación de Aries, y cuando transitaba el mes siguiente, pasaba ya y se estabilizaba todo, y era todo un vergel, ¿no? La primavera estaba exuberante, había todo una energía de disfrute, de placer, ¿no? Y entonces en esa época, entre lo que es mayo, abril y mayo, vieron que justo estaba pasando por otra constelación que era Tauro. Y así sucesivamente. Y vieron cómo después esa energía se acababa la primavera y esa energía de primavera, el cierre estaba vinculado con Géminis. Luego empezaba después el verano y al empezar el verano había como una energía de comunidad, de conexión entre las personas y estaba pasando el sol entonces por Cáncer. Y así sucesivamente vieron cómo había una atribución entre los momentos de lo que era el año y lo que después hemos ido conociendo como meses, que aquí podría profundizar mucho más, pero cómo vimos cómo esos meses estaban vinculados a esos signos, a esos ciclos, y cómo había unas correlaciones. No es que en la constelación de Aries diese esa energía, porque muchas veces una de las grandes críticas a la astrología es que dice, no, no, es que ahora, de hecho hay un artículo que lo compartiré también para lo que lo tengáis como bibliografía, que salió en el New York Times hace creo que un par de semanas, diciendo que la astrología no funcionaba porque ahora si miras cuando naciste y miras justamente la constelación, no tiene relación con la que se marca a nivel astrológico. Con lo cual ahora yo, por ejemplo, no tendría que ser signo, no tendría que ser Acuario, sino que tendría que ser Capricornio. Y en vez de hacer 12 constelaciones, tendrían que haber 13. Pero lo que la astrología dice es que realmente no es que el poder esté en lo que miramos la Tierra, que también hay un tipo de astrología que eso lo rige, que es la astrología hindú, que sí que, digamos, mantiene ese planteamiento. Pero en la astrología occidental lo que nos hemos dado cuenta es que es un simbolismo al propio ciclo del movimiento de la Tierra en un año. Y cómo al dividir ese ciclo completo, esas 4 estaciones, con esos 3 ritmos diferentes, vivimos viendo cómo esa energía se iba dando. Ahí recordad que justamente hablábamos de que la astrología se basa, por un lado, en esos 4 elementos que vemos aquí, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua. Esto yo sé que hay mucha información, no quiero que la tengáis clara a partir de hoy. Simplemente es como una base, esto lo iremos la semana que viene, profundizaremos en ello, simplemente para que veáis, entendáis cómo ese fuego, tierra y aire estaba y agua estaba ya marcado y nos va hablando como de ese movimiento, ¿no? Que se va desarrollando en los 12 signos del zodíaco como tal, como los entendemos. Y luego
cómo esa energía que os decía que tenía las ondas, ¿no? De inicio, de estabilización y después de caída, también representaba ese movimiento. Y aquí la tenemos. La energía de Aries es una energía de fuego, de impulso. La energía de tierra es de estabilidad. Y la de aire, Géminis, es una energía que hablamos que muta. Y así, realmente, estableciendo un orden, se va viendo cómo hay una correlación siempre de elementos que nos impulsan a iniciar, a estabilizar y a cerrar. Y así vamos viendo cómo cada signo del zodíaco tiene una atribución de impulso, de sostén o de cierre. Ahí, por ejemplo, lo que es en el caso de Libra es de inicio, Acuario es sostén y Géminis es de cierre. Esto es cardinal, fijo, mutable. Esto ya iremos hablando, ¿no? Pero simplemente para que veáis cómo esos 12 signos del zodíaco es esa correlación entre esas dos grandes fuerzas. Esos cuatro elementos de la materia, ¿no? De las dimensiones de la existencia, y luego, por otro lado, esas tres energías que tenemos de impulso, sostén o cierre, ¿no? Por ahí. Ahí tenemos una pregunta por el chat. Ahí. Ah, vale, Verónica, un placer. Ahí que nos. Entonces, sí, Víctor, adelante. Y nada más, igual esto es algo que igual hablas más adelante, pero también me he dado cuenta pues, que, por ejemplo, Virgo está regido por Mercurio y bueno, pues eso es otro aspecto, ¿no? ¿Puedes brevemente mencionar eso? Sí, gracias por comentarlo. Esto también está en la tabla. Te has adelantado de un pelín. Sí. No, genial. No, más en el curso os digo, cuanto más participación, más preguntas, más interacción, más podremos enriquecer, porque esto es una introducción, como os digo. Entonces, yo os digo lo que creo que os puede ser relevante, pero después está lo que os pueda interesar. Y para mí me interesa mucho más conectar con vuestro interés que explicar un conocimiento, por muy valioso que sea, que realmente no conecte con vuestras necesidades ahora. Efectivamente, cada uno de estos signos del zodíaco se vinculan con un planeta. Esto luego lo veremos, los planetas, y esos planetas es lo que se denomina regente. Esto ya simplemente es terminología, es simplemente que tienen un vínculo y entonces tienen atribuciones, esto lo iremos viendo en este curso de introducción, similares. Aries tiene unas atribuciones, por decirlo así, a nivel genérico, similares con Marte. Asimismo, Tauro con Venus. Y así sucesivamente. A veces hay repeticiones. Y entonces dices, ay, ¿cómo es que hay repeticiones? Ya lo explicaremos. Porque a veces una energía de un planeta, antiguamente se decía que los planetas podían ser solares o lunares. Esto ya no se entiende así. Pero hay atribuciones que, debido a esa astrología clásica, todavía se queda por ahí. Pero evidentemente hace que podamos ir correlacionando los diferentes signos con planetas. Y eso hace que también después veremos cómo, dependiendo de la energía del planeta en qué signo está, pueda sentirse más cómodo. En la antigüedad podía ser crítico. Luego hemos visto que simplemente son procesos de aprendizaje y que nos animan a evolucionar nuestra propia conciencia. Es todo un camino maravilloso a partir de ahí. ¿Sí, Vicente? Sí, tenía una pregunta un poco complicada igual, pero bueno, eh, yo siempre he escuchado que, por ejemplo, tu carta natal, cuando ya naces, está eso plasmado ahí, ¿no? Digamos, y eso guía de alguna forma tu vida, ¿no? Y que muchas veces, pues, estamos influenciados, digamos, influenciados, no, casi determinados por lo que ocurre arriba en el cosmos, ¿no? En algún momento de la historia de todo esto, hubo un efecto contrario, es decir, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, de tal manera que lo que nosotros hacemos aquí podamos influir y cambiar lo de arriba, así como lo de arriba nos cambia a nosotros o nos determina a nosotros, o es una voladura de cabeza lo que estoy diciendo. No, suele pasar mucho cuando estamos profundizando en el sentido de la astrología. Una pregunta muy interesante, Vicente. Em, lo que sucede, que es lo que intentaba transmitir, es que lo que sucede arriba es lo que sucede abajo. Sí. El principio del Kybalión, como es arriba es abajo, no quiere decir que lo que arriba nos influencia abajo y abajo influenciamos arriba. Es decir, no es que en nuestra vida influenciemos al cosmos, sino que es un fractal.
Es lo que nos está pasando interiormente, lo podemos ver externamente. Y entonces podemos, por ejemplo, eso decía la equiparación entre el tarot y la astrología. Yo ahora tomo un arcano, ¿no? Y conozco la relación del arcano con la astrología. Por ejemplo, ahí voy a tomar un al azar, ¿no? A ver, no sé si se verá muy bien. Aquí. Si tomo, por ejemplo, esta figura de la estrella, yo sé, que luego voy a hablar, este no es para el curso siguiente, que tiene una correlación con Venus, para mí. Y yo, ¿por qué es relevante y he sacado esto? Porque Venus lo tengo en un lugar que el explicar a los demás para mí es un placer. Disfruto mucho explicando. Y entonces yo puedo utilizar el arcano para hacer esa vinculación. Pero igualmente podría estar mirando la carta y no he mirado cómo está aspectado Venus en tránsito en mi carta en estos momentos, pero posiblemente os diría que está relacionado. De hecho, para la clase siguiente lo comentaré así brevemente. Pero son cosas interesantes. Y entonces no es que uno modifique al otro, es que es el reflejo. Y es sincrónico. ¿Eh? Y esta es la magia, que podemos viendo el cielo entender lo que nos sucede internamente, no que nos afecte. Sí que es verdad que hay filosofías como la Cábala que dicen que que los planetas son como dioses. Y que también la verdad es la capacidad que tenemos es poder ir más allá. También es cierto, esto ya es un nivel profundo, pero no es que nos dominan, sino que es nuestra propia elección vital para desarrollar nuestra conciencia. Y es nuestra conciencia la que puede ir más allá de lo que la vida nos propone. Ya hablaremos también porque hay diferentes tipos de cartas y eso, digamos, profundizar, pero sí que es importante entenderlo, porque si no, antiguamente era como, uff, esto no lo hagas porque es un mal momento, o cuidado porque te está... No, son momentos en que dependiendo de mi nivel de conciencia, el planeta me puede actuar de una manera o de otra porque los planetas también podemos, es esa energía, estos signos, ¿no? Estos planetas que están vinculados en los signos, cuando conectamos con ellos, podemos vivirlos desde una manera muy densa y entonces con mucho dolor o potenciándolos y empoderándonos. Y es el mismo signo en el mismo planeta en el mismo signo. Y de ahí la paradoja de los gemelos. Entonces, ¿cómo es que dos gemelos con la misma carta tienen dos vidas completamente diferentes? Porque su desarrollo de conciencia ha sido completamente diferente. Y desde el momento cero, esa capacidad de elección, esos grados de libertad, que realmente no es mucho, pero es suficiente para que entonces vayamos teniendo vidas completamente diferentes, aunque una carta sea igual que la otra. ¿No? Por ahí. Espero haberte situado, Vicente. Sí, gracias. Muy bien. Vale, pues nada, entonces, dicho esto, continuando, porque ahí vamos, uy, ya me estoy, a ver, sí, tenemos ahí un cuarto de hora. A nivel informativo, simplemente, no para que después esto lo vayáis leyendo, ¿no? Es lo ir nombrando por ahí. A ver, vale, una pregunta. ¿De dónde nace la astrología? A ver, lo que tenemos como información verídica de los orígenes en la época de Babilonia. ¿No? Seguramente, si nos remitiésemos a información que no está escrita, diríamos que desde siempre, desde que ha habido una conciencia y que ha habido una comprensión de la vida como una conciencia, ha habido una correlación entre lo que sucedía en el fuera del planeta y lo que sucedía dentro. Entonces, va de ahí. Realmente, para mí, el conocimiento no es, esto es una cuestión que hemos aprendido a nivel histórico. En la historia nos hemos acostumbrado a colocar personas, ¿no? En la historia. Cuando entendemos la vida de las personas, entendemos de que una obra no fue gracias a alguien. Se me ocurre a veces, por ejemplo, Einstein pensar, y Einstein, que lo tenemos como locado, como un gran inventor, gran parte de su desarrollo fue gracias a una de sus mujeres, que tenía una gran capacidad matemática y le ayudó a demás. Si pensamos en nuestra vida cotidiana, todo lo que avanzamos no es gracias a nosotros, es gracias a la contribución de personas anteriores a nosotros y gracias a hechos puntuales, a cosas que, por ejemplo, esta ropa está hecha por una persona que no sé ni quién es, por un diseñador que ni lo conocerá nunca, ¿no? Por una tienda que alguien que lo vendió, ¿no? Por alguien que lo transportó.
Es decir, por toda una serie de elementos. Entonces, igual que muchas veces cuando se habla del Kybalión, ¿no? Como un aspecto del conocimiento esotérico profundo, ¿no? Como leyes, como lo que estábamos hablando, de cómo es arriba es abajo, y se atribuye a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto seguramente no fue una persona. Hermes Trismegisto lo que quiere decir es Hermes el 3 veces grande, y era un conjunto de sabios. Posiblemente la astrología fue un desarrollo que se generó a través de muchísimas personas anónimas que fueron acumulando esa experiencia de mirar al cielo y empezar a apuntar, ¿no? Con todo lo que iban viendo los eclipses, ¿no? Todos esos elementos que vemos después, por ejemplo, en múltiples registros, ¿no? De diferentes tradiciones. Las pirámides mismo están colocadas estratégicamente en sitios. Pirámides desde Japón, pasando por el continente americano o las típicas de Egipto, por mucho más, ¿no? Entonces para mí es un conocimiento íntimamente vinculado al ser humano. Evidentemente tenían que ser virgos, al principio sí, fundamental, eso no tengo duda. El Virgo, para quien ahora lo veremos, ¿no? Porque lo está preguntando Víctor por ahí. Entonces, información clave para que después os vayáis leyendo, ¿no? Aries, normalmente cada signo tiene como una palabra clave que es como una frase fundamental. Y como os digo, aquí está la correlación, como os decía, ¿no? De esa energía, de esas tres energías, cardinal, fijo, inmutable, energía que sube, que se mantiene o que cierra, y luego con los elementos correspondientes. Entonces, claro, Aries es que el que inicia, ¿no? Como os decía, la primavera, yo soy, ¿no? Esa parte guerrera. Tauro es lo que se establece, es la parte de tierra, de fija, yo quiero, yo tengo, ¿no? Y luego Géminis es yo pienso, ¿no? Hablamos del elemento aire, ¿no? Del pensamiento que hablábamos, ¿no? De las ideas. Luego, si avanzamos por ahí, eh, tenemos la parte de cáncer, que es la parte emocional, elemento agua, y yo siento. Luego fuego, fijo, verano, centro del verano, ¿no? Leo, es yo me atrevo, yo hago, ¿no? Y la idea del rey, ¿no? Del rey león, ¿no? La película, ¿no? Luego Virgo, ¿no? Hablábamos porque he comentado lo de Virgo, ¿no? Pues es esa parte perfeccionista, analista, ¿no? Entonces al principio evidentemente necesitaríamos Virgos igualmente que Acuarios, luego explicaré también por qué, ¿no? Y esa parte de esa capacidad fina. Luego esto profundizaremos durante el curso, concretamente la semana que viene. Libra, la parte del equilibrio, ¿no? De la balanza, ¿no? Ese símbolo de balanza. Escorpio, esa parte detectivesca, de hechizos, magnética, que hipnotiza. Mi hija es Sol en Escorpio. Sé lo que hablo. De hecho, tengo 3 abuelos Escorpio. Es decir, así que es una energía que es cercana a mí. Sagitario, esa parte de la filosofía, de los movimientos, de los viajes. Por ahí tengo la tentación de comentaros más detalles, pero me freno para cumplir los tiempos. Y como decía Capricornio, la estructura yo uso, ¿no? Es el objetivo, es la cabra que sube la montaña con objetivo, esa idea de cautela, de reserva, de responsabilidad, ¿no? También de los objetivos materiales. Acuario, ¿no? Esa parte revolucionaria, inventiva, científica, por eso decía que se habrían Virgos y también seguramente habrían Acuarios. Y Piscis, el que cierra el zodíaco, ¿no? Esa parte mutable de agua, mística, soñadora. Piscis es el signo que recoge todos los anteriores. La influencia de Piscis, si tenemos a un planeta allí, y además en nuestras cartas siempre tenemos un área vinculada a Piscis, ahí está todo, ¿no? Y dependiendo pues, de cómo está aspectado, nos da información. Y siguiendo, ¿qué tenemos? Bueno, perdón, había puesto pronosticado el descanso, ahora final con los tiempos, disculpad, el final del descanso se ha ido un poquito al aire. Ya ir cerrando y para los tiempos. Como os hablaba, estaban los signos, ¿no? Tenemos 12 signos y tenemos 10 planetas, ¿no? Ahí, si alguien que ya conozca el tarot hace la suma de 10 y 12, sacará un número interesante por ahí. Y nada, y como os decía ya, ¿no? Ese movimiento, ¿no? De alrededor del Sol con todos esos... ¿Y qué elementos clave nos encontramos, ¿no? De los planetas. Bueno, primero de todo, estos 3 símbolos, aparte de lo que he comentado de ese ascendente, y por un lado tenemos el Sol, ¿no? Es lo que típico que conocemos cuando este es el signo que se utiliza en astrología, y el Sol lo que nos remite es a nuestra propia definición.
Esto ya también, como os digo, la semana que viene hablaremos más de ello. Y es lo típico. ¿De qué signo eres? Ah, pues soy pues yo soy Acuario. No, realmente cuando ya queremos decirlo propiamente es que soy Sol en Acuario, ¿no? Y entonces es lo que es más visible porque es lo que es nuestra propia autoimagen, cómo nos representamos. Evidentemente, esto es simplificando, porque luego hay cartas donde el Sol adquiere una posición secundaria, incluso terciaria o mínima. Entonces no se puede simplificar. La astrología nos enseña cuando profundizamos que hay muchas causísticas, que no podemos, en el momento en el cual queremos simplificar la astrología, ya nos hemos equivocado y perdemos el rumbo. De ahí muchas veces que cuando miramos resúmenes de, ay, voy a mirar ay, yo que tengo el sol en mi caso, sol en Acuario, ay, pues es una persona revolucionaria, sí, pero es una persona que es fría y distante. Y yo pensaba, pues no, yo no soy frío y distante. Entonces, claro, hay que entender pues que hay mucho más, ¿no? Y dentro de ese hay mucho más, otro de los elementos, otra de las dimensiones, porque el sol lo que rige es nuestra mente, tendremos la luna, que es la parte emocional, ¿no? Que es de ahí todo eso que conocemos prácticamente dentro de la cultura popular, pues como os decía, ¿no? De la menstruación, de las emociones, dependiendo del estadio de la luna llena y los aullidos de los lobos, ¿no? Todo el momento también de los eclipses, de la fuerza que tienen. Evidentemente, un, es justamente un satélite de la Tierra, pero lo consideramos en la astrología como planeta, ¿no? Igual que el Sol, que es una estrella, pero también recibe el nombre de planeta, simplemente como a nivel genérico. Y que nos conecta precisamente a ese mundo profundo del elemento agua, ¿no? De lo emocional, ¿no? A partir de ahí que la luna se vincule precisamente a Cáncer, ¿no? Que es el que inicia el flujo del agua. Y luego, esto que son lo que consideramos en astrología como luminarias, y dentro del enfoque que utilizo de astrología hay otro elemento para mí básico, que es Saturno. Saturno es el que establece Cronos en los límites, es el último planeta que se ve a simple vista y por tanto tiene toda ahí una base profunda de límites e incluso un poco de mala prensa, sobre todo por la astrología antigua que bajo mi perspectiva, de lo que he ido aprendiendo en el tiempo, Saturno lo que nos habla es de nuestras estructuras y una de las estructuras fundamentales es el cuerpo. Luego veremos también que hay muchos matices, pero esto sería como los tres planetas principales. Pero evidentemente no hay mucho más. Y ahora veréis todo el cuadro de posibilidades que nos encontramos. Simplemente como cuando os enseñamos los signos del zodíaco. Quedaros simplemente que hay, no os aprendéis, no hace falta que os aprendéis nada. Pero veis, aquí veáis simplemente elementos básicos, pues que hay estos tres planetas, como os digo, de la personalidad, ¿no? Sol, mente, luna, emoción, Saturno, cuerpo, esas tres dimensiones. Luego, esos tres planetas de la personalidad tienen un apoyo, que es las herramientas de la personalidad, que por un lado es Marte y Venus, que eso lo conocemos por la terminología general, que es la parte masculina y femenina, y luego Júpiter y Mercurio, que sería el tipo de pensamiento, un pensamiento más lógico y un pensamiento más global. Y luego tenemos los planetas transpersonales. Urano, Neptuno y Plutón. No voy a entrar en ellos porque hablar de ellos es hablar básicamente casi 15 minutos, pero digamos que es lo que van más allá de nuestra personalidad porque su movimiento alrededor del Sol, incluso ya en el caso de Urano, es mayor que una vida, porque son 84 años. Ya Neptuno creo que son 140 y Plutón creo que son 248. Entonces, que de hecho ahora conocemos muy bien estos tres transpersonales, porque seguro que habéis escuchado que tenemos Plutón en Acuario, que Neptuno está entrando en un nuevo ciclo y está pasando de Piscis a Aries, y que Urano también ha entrado justamente, bueno, ahora está retrogradando, pero ha pasado de Tauro a Géminis. Y además, últimamente, pues hemos ido ampliando. Bueno, el nodo norte ya estaba por ahí, esto ya lo iremos hablando la semana que viene, y otros cuerpos celestes que van dando ya como perfiles y también dando una perspectiva más igualitaria, porque la astrología es verdad que antiguamente era muy masculina. Y entonces, sobre todo estos asteroides, Ceres, Palas, Vesta y Juno, nos van brindando todo un significado más femenino dentro de lo que es la astrología. Y para ir acabando ya todos estos planetas y todo,
se ubican, como ya habéis visto, en una carta natal, en una carta astral. Y esa carta astral también, para ir acabando esta última parte de teoría, tiene diferentes partes. Y esto es como una gran obra de teatro. Me voy al final a extender 10 minutos. Disculpad, os pido disculpas por ello, pues me queda ya simplemente el punto de resumen. Pero bueno, esto para mí es importante explicarlo bien. Una carta natal, esta es una de las representaciones que podemos tener, es, para entenderlo, una gran obra de teatro, una maravillosa y magnífica obra de teatro. ¿Dónde qué tenemos? Por un lado, tenemos una serie de personajes, que son los diferentes planetas, cada uno con su personalidad, con sus características, ¿no? Con su papel, ¿no? Su rol en ese juego, en esa obra de teatro. Pero ¿qué sucede? Que esos personajes van a interactuar unos con otros, pero habrá algunos que a lo mejor no hablen, otros que hablen mucho, otros que tengan una gran energía, otros que sean más nerviosos. Esas formas de comunicarse unos a otros es lo que en astrología hablamos de los aspectos, que son estas líneas, que tienen normalmente tres colores: azules, rojos, verdes. Pueden haber más colores, no vamos a entrar ahí, pero fundamentalmente esos tres, que son tres tipos de lo que se llaman aspectos. Quedaros simplemente con que tipos de comunicación que van a tener esos diferentes planetas entre ellos, ¿no? Y ahí tenemos una obra de teatro, muy bien. Tenemos ahora los personajes y que se comunican entre ellos. Pero claro, los personajes están desnudos. Tenemos que darles un ropaje, algo que les identifique, que les permita actuar, ¿no? Una energía interna. Y esa energía interna justamente van a ser los signos del zodíaco, aquí los encontramos, ¿no? A Aries con diferentes formas. Esto al principio también genera un poco de duda porque según cómo se representen pueden tener formas un poquito diferentes, pero bueno, esto es la misma estructura. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, ¿no? En todo ese recorrido, por ahí. Disculpad un segundito. Ahí, vale. Y entonces, con esos ropajes tienen una energía interna y ya se comunican unos con otros, pero si es una obra de teatro, nos hace falta algo más. Nos hace falta un escenario. Y nos vamos a encontrar diferentes escenarios. Esos diferentes escenarios, al fin y al cabo, son lo que denominamos casas. Esto ya lo hablaremos también en el curso, simplemente quedaros con el nombre. Y es el escenario donde vamos desarrollando esa gran obra de teatro, que dependiendo de nuestra edad y de nuestras características, pues ya nos van teniendo de una energía externa, ¿no? Es como es un escenario, es algo externo a nosotras, que también, pues eso, nos generan por momentos vitales una mayor facilidad para hacer cosas en determinados ámbitos, otras una mayor dificultad, retos, frustraciones, exigencias, estrés. Y dependiendo de eso va generándose toda esa gran obra con un gran director, que está en el centro. Como veis aquí es un centro, está vacío, que es el alma. El alma que tiene una conciencia profunda de la vida es la que dirige y es la que, a partir de esa conciencia que vamos desarrollando, cuando le contestaba Vicente antes, a partir de ahí vamos viendo cómo se abre eso, ¿no? Y cómo en momentos determinados, bajo una energía, podemos optar a hacer o no hacer, pero ese hacer como ese no hacer es una decisión. Y eso estará ya generando una evolución de nuestra conciencia en un sentido o en otro. Y a partir de ahí vamos desplegando este mapa profundo de la vida. Y eso es en sí las bases de la astrología. Entonces, con todo esto, ya cerrando, en toda esta parte de información, que ya sé que al final ha sido como un poco, puede ser que le pases de personaje, al final es como, ¡oh! Socorro, no puedo más. Bueno, poco a poco, paso a paso. ¿Qué es lo que buscamos en este curso? Pues por un lado que tengáis unas bases sólidas de estos fundamentos de la astrología, ¿no? Entendiendo su simbolismo. Luego que podáis tener esas nociones básicas para identificar los planetas en vuestras cartas, signos y casas y ver cómo eso influye en vuestra personalidad. Que tenéis una oportunidad de autoconocimiento. También iré brindando aspectos de a lo mejor de otras ramas a nivel del esoterismo, de la espiritualidad, para ver cómo esas disciplinas se vinculan, ¿no? Con la espiritualidad de la laica, ¿no? Que ese es el planteamiento desde el colegio y un desarrollo del crecimiento personal. También buscaremos fomentar vuestra creatividad. La astrología
no es un patrón rígido de que si yo veo las cosas de una manera son así, sino que directamente cuando voy comprendiendo la clave es que pueda interpretarlos a mi manera. Y entonces, si yo les doy mi propio sentido, es cuando les puedo aprovechar más. Y por último, la idea es siempre, ¿no?, desde un trabajo ético y comprensivo por ahí. Vale. A ver, Marcela, sí, el día y hora es todas las semanas, va a mantenerse este mismo horario. Es decir, hoy es la primera clase que es abierta y gratuita y todos los jueves durante este mes, hasta el último jueves, van a ser en este mismo horario y esto los jueves a las lo que es 9 horas de España y ya con las equivalencias dependiendo de cada uno de los países, ¿no? Y es el desarrollo que vamos a tener. Por ahí. Em, nada, un placer, Flor, gracias por asistir. Em, Luego, ¿qué más tenemos? Como os digo, hoy ha sido este mapa básico, ¿no?, de entender los signos, esos elementos, modalidades, que es un poco la información básica de lo que es una carta. La semana que viene hablaremos de los planetas y de esas luminarias que hablaba, ¿no?, del Sol y la Luna, de sus características. Ya teniendo la información vuestra, pondremos ejemplos concretos. La idea siempre que es tener una parte de la clase lo más grande posible. No sé si llega a ser la mitad, pero buscaremos que sea un espacio lo grande para que lo podáis aplicar en en vuestros casos prácticos. Así, el tercera clase sobre casas y ejes, que lo explicaré lo que es. La clase cuarta serán los aspectos mayores, los principales, y cómo se integra una carta, esas comunicaciones que hacían entre los planetas que os decía antes. Y una última clase fundamentalmente práctica para poder escuchar vuestras peticiones, necesidades, inquietudes sobre lo que hemos ido abordando, ver cómo recomendaciones de lo mejor de cómo podéis a ampliar ese conocimiento, qué es lo que tipo de bibliografía que os pueda ayudar por ahí, ¿no? Y digamos que ampliado un poquito más es este esquema que lo iremos repitiendo semana a semana. Simplemente quedaros un poquito lo que os comentaba. La día de hoy era esa captura de la carta, ¿no? Y quedaros con esos elementos básicos y saber, pues eso, ya viendo estos signos que os he enseñado, ¿no? Ir viendo, pues mira, se ha dicho justamente los signos del zodíaco y he visto estos planetas, vale, a ver, ¿dónde lo tengo? ¿No? Por ahí y demás. Y luego, a partir de ahí, pues eso, ir dando un poquito de entender cómo se colocan. Y a partir de ahí, en las siguientes clases, pues Siguientes iremos. clases, cuéntame. Ahí, ahí ha soltado un momentito. Y nada, para cerrar ya, nada, este curso, como os digo, son 5 clases de 2 horas, que por tanto nos llevan a 10 horas, para, digamos, a ampliar algunas de esas bases, tanto para, como os digo, para el curso que empieza en noviembre de astrología, como para también cualquier persona que queréis tener esos conocimientos de astrología básicos. La inversión, si estáis en el continente americano, $50 americanos, estadounidenses, perdón, y si no, si estáis en Europa, 50 euros. Y por haber llegado hasta aquí y haber sido pacientes y trabajadores y participantes, tenéis un descuento para quien no os hayáis apuntado todavía del 20%. Cuando entréis a la plataforma, si hacéis el proceso de, eso sí, lo puedo solamente por el tipo de plataforma que es, se aplica a euros. Así que incluso para quien podáis hacer el pago, incluso creo que sale más económico que incluso que si lo hacéis del continente americano con esto, pero sé que hay países que no puede, pero no lo he podido manejar eh, a nivel general. Y es poniendo eso en el cupón de descuento. Hay una información cuando os inscribís para inscribiros al curso, ponéis astrocit, así, astro en minúsculas y cita en mayúsculas, y entonces se aplicará un 20% del descuento del curso. Y nada, gracias. Como os decía, este curso pertenece perdona, disculpad la rata, al Colegio Internacional Tarot. Como os digo, esto es un trabajo de no tan solo mío, es el compañero Marcos que decía al principio, todo un grupo que somos, un consejo que de hecho estamos ampliando dentro de una estructura mayor que es el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, donde lo que buscamos es brindar un conocimiento de una manera rigurosa, ética, conectado con la espiritualidad, abierta a la necesidad de las personas. Somos el Colegio Internacional de Tarot, somos una asociación legal en España, no somos ningún tipo de empresa, no lo hacemos para lucrarnos, lo hacemos simplemente con el objetivo de
abrirnos y de transmitir este conocimiento. Evidentemente los cursos tienen un coste porque necesitamos pues, mantener la página web, la plataforma y todo lo que es la difusión para llegar a más personas cada vez más y ir ampliando esa estructura y poco a poco, pues eso, ¿no? Ir ayudando a más personas desde nuestra perspectiva. Así que aquí estoy. Muchas gracias y me abro ahora a preguntas, cuestiones y demás. Y gracias por esos 8 minutos de demora del tiempo inicial. David, una pregunta. Sí. Luego son 3 niveles el año que viene que se hacen en un año. No. A ver, explico un poquito más en profundidad. Este curso es un curso introductorio y luego tenemos en noviembre, que son 3 meses, el curso que se pertenece al diplomado, que son de tarot y astrología. Este curso de tarot y astrología está dentro de una estructura mayor que es el diplomado de tarot. Ese diplomado, la duración tiene aproximadamente, porque estamos en proceso, por ahora vamos a empezar el año que viene, el 4 año, son 3 niveles más la maestría. Cursarlo, calculamos que aproximadamente pueden ser 5 o 6 años porque es ir asimilando todo lo que es la profundidad del tarot y no es obligatorio, no es una cuestión que todo el mundo tenga que cursar todo el diplomado. Se pueden coger los cursos, tomar los cursos por separado. Esto Vicente lo sabe por ahí. Entonces, si hay alguien tiene inquietud, pues a mí me interesa solamente el de tarot de astrología. Perfecto, pues está. Que resulta que después me interesa profundizar en la tradición francesa, en el tarot de Marsella. Bueno, pues uno puede empezar con el nivel 1 o nivel 2. O si ya tiene conocimientos de tarot, pues pasar directamente al nivel 2. Eso sí, y hay que, para lo que es el nivel 3 sí que requiere de un trabajo previo, o al menos demostrarlo, ¿no? Porque a lo mejor la persona ha hecho en otras escuelas o a nivel autodidacta un gran conocimiento en eso. De todas maneras, os voy a compartir pantalla porque, a ver, esto está para que lo veáis y así también, ¿no? En la propia página que tenemos del colegio. Esta es nuestra página del Colegio Internacional del Tarot, es colegiointernacionaldeltarot.com. Al principio creo que había sido, no me acuerdo si había sido, quién había sido, que el Víctor me parece, había compartido al principio, sí, ahí, como buen Virgo. Y entonces aquí tenemos una sección que es la parte del diplomado, que es lo que estoy explicando. Aquí está más explicada, ¿no? De cómo es el primer nivel, la parte de fundamentos, exploración, luego un segundo nivel de profundización y especialización. En este primer nivel, como os decía, ¿no? Esta parte de inglés. Cada año repetimos todos estos cursos. Es decir, si alguien, por ejemplo, quiere hacerlo progresivamente, un año puede tomar uno, el año siguiente, todos los años nuestro compromiso es ir replicándolos. En nivel 2 estos ya sí que se ofrecen cada 2 años, debido a la complejidad que tienen. Ya tienen una duración cada uno de estos cursos em, de 6 meses, exceptuando este curso de lecturas y psicología, que va a empezar, de hecho, el mes que viene, para que dura 3 meses. Pero digamos que es el nivel 2, digamos que son esos tres cursos. Y luego está el nivel 3, que es, digamos, ya un trabajo profundo, que es a partir del año que viene, que empezaremos con uno de ellos, donde ya se trabaja una integración del tarot a nivel más profundo. Por ejemplo, por un lado, con los trabajos de Hércules, luego con la Kabbalah y después también con la parte más iniciática y profunda, ¿no? A nivel ya cuando uno entiende el tarot ya como una vía de evolución de la consciencia, ¿no? Y ya es un trabajo profundo. Y por último, si a alguien le apetece, ofrecemos también una tesis final, un proyecto final, para que después la persona también se pueda incorporar dentro del consejo, brindar ese curso a partir de ese momento y complementarlo con la oferta que tenemos. Próximamente la idea es no tan solo brindar cursos dentro del diplomado, este es el primero que ofrecemos es fuera del diplomado como apoyo. La idea es ir proporcionando otros cursos complementarios. Por ejemplo, hay una posibilidad en un futuro de vincular lo que es el tarot, por ejemplo, con la medicina china, ¿no? Eso es un terreno precioso. O ver después, por ejemplo, dentro del diplomado está el nivel 1 de astrología y tarot y cabría también, hay posibilidad para hacer un nivel 2 de tarot y astrología. Pero esto, como os digo, ya es una profundización que no entra dentro del objetivo del diplomado, pero que progresivamente en el tiempo iremos ampliando a partir de ahí. Muy bien, ¿no? Bien, gracias.
Nada, un placer. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Es ¿Comentarios? todo lo que has estado trabajando todo este tiempo que me decías. Entre otras cosas. Como ya habéis visto, mi carta, un sol en Aquarius, en mi caso es bastante inquieto. Aunque, como os decía también, ¿no? Por ejemplo, las influencias de la luna. Yo tengo una característica singular que no se ve en mi carta, por ejemplo, de forma rápida, que es que yo nazco bajo el efecto de un eclipse, por ejemplo, curiosamente. Y entonces eso da unas atribuciones a mi carta singulares en diferentes ámbitos, a nivel de Mercurio, de pensamiento, Venus, bueno, es una historia larga. Sí, luego en otra tertulia, si queréis, os cuento. Si os apetece. Y Sí. en mi carta... Ah, perdona, ¿eh? No, Que no, estaba no, Rosa. Di, Víctor, perdona, perdona, adelante. No, no, porque era otra pregunta, pero estaba Rosa primero, entonces luego yo me la guardo para luego. Ah, sí, Rosa, adelante. Así, muy buenas tardes, gracias. Bueno, primero una disculpa, ya llegué tarde porque tuve otra cosa que hacer, pero bueno, me interesó mucho, de hecho ya estoy inscrita. Considero que no soy neófita en esto porque tengo algunos estudios, pero bueno, siempre me ha gustado la manera en que usted explica y la manera en cómo lo aborda, ¿no? Entonces, y veo que además se van a ver cosas que no he explorado, lo he visto muy por encimita, ¿no? Mi pregunta, bueno, son dos. Una es de si vamos a tener una grabación como acostumbran de esta clase, y la otra es de que el otro curso que se va a dar ahora, terminando o sea, está encadenado si con lo que aprendemos aquí va a ser suficiente para poder entenderlo, ¿no? Que en realidad es lo que más busco en el caso de usted, esa relación que hace con el tarot. Mm, Sí, todas las clases, esto disculpen, al final se me olvidó comentarlo. Una de nuestras prácticas comunes es que, como lo he dicho en algún momento, en algún fragmento de la grabación, todas las clases quedan grabadas. Es decir, si alguien por lo que sea alguna semana no puede, no hay ningún problema. Normalmente las grabamos hoy y están disponibles el fin de semana. Y además tenemos, esto las dejamos disponibles en nuestra propia plataforma que dispone del colegio. Voy a compartir de nuevo para enseñarlo. A ver, un momentito que me he saltado. A ver, ahí, ahí. Dentro de lo que es la plataforma, esto es la parte como del diplomado y tenemos una sección de cursos. Ahí es donde están nuestros cursos, lo que están abiertos y los que hemos realizado hasta el momento, ¿no? Porque una vez que alguien se inscribe a un curso, eh, nuestro objetivo, y a priori por ahora creo que lo podremos cumplir, es que de por vida la persona pueda acceder a esos contenidos. Y puede pasar el tiempo que sea que uno puede revisarlo. Entonces, es una plataforma de cursos, con lo cual, en este caso, entrando en esta misma página, una vez inscrita y habiendo realizado el pago, se pueden acceder, al final aparecen aquí, bueno, aquí a la izquierda, los diferentes módulos del curso. Entonces, con ello, lo que, digamos, en cada una de estas secciones, vamos a dejar siempre la grabación de la sesión, la presentación que he utilizado y después aquellas referencias de páginas web, de material, bibliografía útiles para entender y complementar lo que ya he explicado. Porque como decía al principio, esto es un mundo gigantesco. Tenemos la suerte, y esto lo compartiré ahí también, que había una editorial en español que generaba libros, lo voy aquí aprovechando que lo veis, que se denominaba, a ver, ay, no me sale de primeras. Aquí, Editorial API. En el enfoque que yo aprendí, parte del enfoque, porque evidentemente después se ha ido complementando con otros, pero el de base, que es el de Hoover, eh, se, lo editaban estos libros, lo editaban esta editorial. ¿Qué sucedió? Que se cerró. En el año 2002 lo cerraron. ¿Pero qué hicieron? Hicieron un acto maravillosamente acuariano, casi cristiano. Y es que abrieron un Google Drive con todos los libros gratuitos para descargar. Mucho más material de artículos sobre astrología en diferentes ámbitos.
aquí os podéis aburrir. Yo os digo que no he llegado a leerlo todo, ni mucho menos. Referencias interesantes, ya iré comentando a partir de la semana que viene. Pero normalmente esta sección de libros eh, dentro del Google Drive, que como veis está disponible, simplemente es descargaros el libro en PDF. Y si podéis, os recomendaría incluso que os lo impriméis, porque tenerlo en PDF, si no es un buen dispositivo, son libros grandes y demás, pero es donde ahí se explica desde una parte también muy simple y va profundizando de una manera muy didáctica también, es verdad, pues esos aspectos claves, por ejemplo. Recomendación inicial, pues lo que estábamos comentando hoy, pues planetas y signos, ¿no? ¿No? Estos dos libros, por ejemplo. Ya, como os digo, aparecerán en estas referencias concretamente. Entonces, la idea es eso que en para cada clase, pues en esa sección tendremos esa sección privada donde queda pues eso, todo esto almacenado. Y evidentemente es así es. Rosa, la idea de este curso es para que después quien le interese a la hora de acceder al curso de astrología y tarot de que empieza en noviembre ya tenga esos conocimientos básicos que le ayuden a comprender las relaciones. Y entonces, digamos que también a mí me va a permitir profundizar más en esas relaciones y darle un sentido de profundidad, valga la redundancia, y con más detalles para comprender pues, cómo está hecho y después, sobre todo, incluir, que en ediciones anteriores no era así, una parte práctica donde podamos ver lecturas, cómo se combinan lecturas de tarot con astrología, que es un terreno maravilloso que, no sé, yo honestamente estoy fascinado cuando lo pongo en práctica y es donde nos vamos a abrir precisamente en ese curso de astrología y tarot de nivel uno que como digo, como decía, empieza en noviembre, por ahí. Y sí, Víctor, ahora te recojo tu pregunta pendiente. Pues me he olvidado, pero me acabo de inscribir. Vale, gracias. Qué guay. Qué gusto, esto es una grabación en directo, tener un alumno así. Bueno, no sé, más preguntas, inquietudes, curiosidades, cosas a mejorar. No sé. Mm. ¿Este coincide, David, con el de psicología que van a dar en diciembre? Sí, pero no en el día. Ah, ok. El de psicología son los martes, Ah, ok. de lecturas y psicología son los martes, ya lo hemos hecho a propósito, y luego este serán los jueves. Este Ah, nivel uno que daremos a partir de noviembre serán los jueves. Entonces, digamos que la idea es que quien le interese, pues poder, que no haya incompatibilidad, ¿no? Para poder bien. asistir si alguien lo desea por ahí. Muy bien, pues creo que ya vamos a ir cerrando. Ahí. Muy bien, gracias Marcos, gracias por la presencia. Ahí. Y también, ¿no? Gracias por las contribuciones, preguntas de cada una de vosotras, por la también ahí, por la abriros, ¿no? En ese momento cuando he comentado lo de las salas, todos habéis participado, los agradezco mucho también. Para mí es básico en cualquier curso, ¿no? Esa contribución. Si tenéis cualquier duda, me podéis contactar por WhatsApp al respecto y encantado. La grabación, como os digo, estará en el canal de YouTube nuestra, la grabación de esta clase, porque es abierta. Y todo este material lo colocaremos sí que dentro de la plataforma para las personas que hay personas inscritas y bueno, para las que quieran inscribirse. Adelante. Nada, un placer, espero que hayáis Gracias. disfrutado Muchas y nada, gracias. Muchas gracias. Interesante. Eres un Muchas fenómeno, gracias. David. Muy amable. gracias, Gracias. Chao, sí. placer. Yo me siento tan agradecido.